Bien, vamos a empezar. Este tema de la bienvenida al segundo bimestre, vamos a dar inicio, solamente estás tú. Espero que lleguen los demás de tus compañeros. Vamos empezando. Bien, tenemos en compartir las diapositivas. Esta es la segunda parte sobre autoestima. Es un texto informativo en lenguaje. Entonces, este texto informativo nos enseña poner en práctica nuestros conocimientos para poder fortalecer, ¿no?, nuestra autoestima. En pocas palabras, autoestima significa quererse a uno mismo, ¿no?, con todos sus defectos y tener una visión de que uno es importante como persona, tanto para sí mismo como también para la familia y la sociedad. Entonces, esta imagen, por ejemplo, ahí tenemos la imagen de la persona frente a un espejo. ¿Cómo creemos que somos de uno mismo? ¿Qué concepto tenemos? Y esta hermosa obra de arte, ¿quién la pintó? Señor, es un espejo. ¿Sí? Entonces, autoconocimiento. La autoestima es un autoconocimiento, es un concepto. De todos los juicios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante como el nuestro propio. Entonces, nosotros somos tan importantes, ¿no?, tanto para nosotros, la familia y la sociedad. La imagen que nos vamos haciendo desde nosotros mismos se construye desde el momento en que nacemos a través de la interacción que tenemos con nuestra familia. La valoración de la imagen que uno va haciendo de sí mismo depende de la forma en que lo valora su familia. ¿Bien? En la tercera diapositiva, autoconocimiento. ¿Bien? Personas con bajo autoconocimiento. Concepto. Suele sentirse incómodo con su apariencia física. Es autoconocimiento con baja autoestima. Tiene un deseo excesivo por complacer a los demás. Se siente víctima de las circunstancias. Tiene dificultad de expresar sus sentimientos. Da demasiado interés o poco interés por la ropa y accesorios. ¿Ven? Son algunos aspectos de un autoconocimiento, pero con baja autoestima. ¿Ven? Aquí. Personas con alto autoconocimiento. Confía en sí mismo y en sus alcances. No tiene temor a separarse de las personas. Se siente bien frente a cualquier cambio. No le tiene miedo a las críticas. Se hace responsable de sus actos. Bien, en esta imagen, por ejemplo, dicen que hay que ver para creer, ¿no? Dicen que hay que ver para creer. Así que párate frente al espejo, mírate y empieza a creer en ti. Entonces, la imagen que debemos tener siempre es de grandeza, de superioridad, pero sin menospreciar al prójimo. Importante en esta imagen. Un pato simple se Buenos días, cree un... profesor. Buenos días, Nicole. Entonces, la imagen de uno debe ser muy positiva. Ese tamaño grande implica tener algo muy positivo, ¿no? Luego, como este pequeño menino, este pequeño gato insignificante, se cree un león del África. Entonces, la autoestima debe ser así, de uno mismo, de que tus cualidades, tus características deben ser grandiosas, de poder y llegar más lejos. Un pequeño gato creerse el rey de la selva, ¿se dan cuenta? Entonces, la imagen que uno debe tener. Entonces, la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, el juicio que hacemos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quiénes somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, determina nuestra manera de percibirnos y valorarnos y moldea nuestras vidas. Si un adolescente tiene una autoestima alta, se comportará de forma agradable, será cooperador, responsable y de su rendimiento será mejor. Por el contrario, si su autoestima es baja, tendrá repentinos cambios de humor, se sentirá desconfiado, será poco cooperador y poco responsable. Autoestima. La autoestima es entonces la manera de apreciarnos a nosotros mismos, de reconocer nuestros valores y cualidades y atributos.
La autoestima es la forma subjetiva de cómo nos vemos a nosotros mismos, y que no siempre coincide con la realidad objetiva o con lo que piensan los demás de nosotros. Otra, la medida justa de valor equilibrado hacia nosotros mismos. La autoestima pobre es indeseable y la excesiva autoestima hace que los demás huyan de nosotros. Ni mucho ni demasiado inferior. ¿Bien? Eso significa equilibrado. Entonces, la autoestima. ¿Cómo se forma la autoestima? Condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud, así como el equilibrio psíquico, autoconocimiento. Expectativa. Como la persona le gustaría o desearía ser, y cómo está influenciado por la cultura, la familia, el contexto y la sociedad. Bien. Componentes de la autoestima. Entonces ahí debemos manejar esto. Lo cognitivo se maneja en el cerebro. ¿Cuánto sabemos? Lo afectivo está en el sentimiento, cómo nos desenvolvemos. Lo conductual es la conducta, cómo nos desenvolvemos. Lo afectivo es el sentimiento y la conducta son las diferentes manifestaciones de conducta. Entonces, en el cognitivo hace referencia a las opiniones, ideas, creencias. Es el concepto que se tiene de la propia personalidad y de la conducta. Implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable que siente la persona de sí misma. Desde luego que con alta autoestima tiene que ser favorable, no desfavorable, porque todos somos importantes, todos somos creativos, entonces así debe pensar uno. Conductual. Se refiere al modo de actuar, a la intención y actuación que hacen las personas por sí mismas. ¿Bien? Entonces, aquí, componentes de la autoestima ya estamos viendo. Bien, la autoestima condiciona el aprendizaje. Condiciona el aprendizaje. Alumnos y alumnas que tienen una imagen positiva de sí mismos y se hallan con mejor disposición para aprender. Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con autoestima alta posee una mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas que se le presentan. Apoya la creatividad. Cuando una persona confía en sí mismo, asume mejor los riesgos y posee habilidades para planificar y gestionar proyectos. Bien, determina la autonomía personal. Si la persona tiene confianza en sí misma, podrá tomar sus propias decisiones. Posibilita relaciones sociales saludables. La persona que se siente segura de sí misma puede relacionarse mejor. Entonces, autoestima alta, se abre a lo nuevo, actúa honestamente, actúa con responsabilidad, siente que es importante, cree en sus decisiones, se acepta a sí mismo totalmente como ser humano. Tipos, vive plenamente, comparte, agradece, reflexiona, respeta a los demás. Autoestima alta, nuevamente, actúa con independencia, afronta nuevos retos, sus pensamientos son positivos, siente gran orgullo por sus logros. Bien, se siente satisfecho de su buen hacer. Está a gusto consigo mismo. ¿Qué más? Autoestima. Posee un deseo innecesario por complacer. Cuando la autoestima es baja, acá la imagen que nos presenta, miedo, temor al fracaso. Entonces, poseer un deseo innecesario por complacer. Miedo a desagradar. Piensa que vale poco o no vale nada. Mantienen un estado de insatisfacción constante. Sigue la baja autoestima. Evita las situaciones que le pueden provocar ansiedad o miedo. Se deja influir por los demás. Sus pensamientos son devaluativos. Se siente infeliz, triste, disgustado, frustrado porque las cosas no le salen bien. Su actitud suele ser la defensiva, con rechazo a las propuestas de los demás. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la autoestima? Paradigma. Paradigma es un modelo. La familia, ¿no? Los grupos sociales, la sociedad. Nos rodean frente a nuestra autoestima. ¿Cómo lo desarrollamos? La personalidad,
de cada individuo no solo se forma a través de la familia, sino también mediante las relaciones externas que establece paulatinamente, pues hay una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona. Entonces, las relaciones externas son los grupos sociales, los paradigmas, los modelos y la misma sociedad. No solamente es la familia. ¿Bien? Luego, autoestima negativa. Existen padres, madres o familiares que humillan y desprecian. El maltrato emocional y la violencia familiar incide de manera directa en su patrón de comportamiento en sociedad porque adoptan modelos, la familia. Bien, a ver, vamos a ver. Crespo se encuentra, Crespo Salinas. Flores Gómez. Flores. Sí, profesor. Ya, vas a leer este cuadro donde estamos visualizando. Vas a leer este recuadro, esto y esto, sobre autoestima Ya, positiva. ¿Empezamos? está bien. La familia. A padres que apoyan, incentivan y engrandecen los logros de sus hijos. Promueve el desarrollo autónomo, libre y crítico de los hijos. Dentro del núcleo se aprende a respetar reglas, normas y promueve la convivencia sana y pacífica. Ya, muchas gracias, Nicole. Entonces digo, el hogar es la primera escuela por excelencia. Papá y mamá se convierten en los primeros profesores, donde aprendemos a querernos, respetarnos y en donde empezamos a construir nuestro carácter. Bien, ahora vamos a invitar a ver, a Gamarra se encuentra, Gamarra. Gamarra no se encuentra. Crespo se encuentra. De la Cruz Salas. De la Cruz. De la Cruz. Sánchez, en voz alta. Sánchez, ¿me escucha? Sí. Ya, muy bien. Vas a leer esta diapositiva. Todo este recuadro más el texto inferior. En voz alta. La propia imagen se construye desde fuera hacia adentro, desde lo que puedan circunstancialmente pensar quienes nos rodean, y no al contrario. Esto origina graves paradojas. Una persona puede alcanzar una posición social o económica elevada sin tener, no obstante, una baja autoestima. Muchas gracias. Miren, ¿qué significa paradoja? Paradoja significa contradicción, oposición, antítesis. Bien ampliado esto. Entonces, en una autoestima la sociedad está presente. Normas de comportamiento, cuando hacen normas de convivencia. Las costumbres, observamos diferentes tipos de costumbres. La cultura es un proceso de aprendizaje a través de toda la edad, ¿no? Ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. O sea, uno aprende a lo largo de toda su vida. Y las tradiciones, que es una forma de costumbre, por tradición religiosa, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros. Y las costumbres también están en cada pueblo, en cada comunidad. Y hay costumbres propias de las familias también. Bien. Entonces, Guamán no está, ¿no? Gamarra no está. Gamarra, Zoe está, Zoe. Ya, prosigo. No, profesor. Sí. Un plan de mejoramiento de autoestima está diseñado con el objetivo de atender las áreas de oportunidad que como individuo presentamos a lo largo de nuestra vida. El mejoramiento y desarrollo de la autoestima en diversos contextos y desde varios frentes, aunque el plan de mejoramiento puede funcionar de manera aislada. El efecto más eficaz lo conseguirás cuando utilices todas o la mayor cantidad de estrategias a un tiempo determinado. Pongas en práctica los consejos y buscar una persona que te apoye. Llevar a cabo de manera prolongada y los reactives cuando estés en riesgo. Bien, entonces, importante. Vamos a pasar a nuestra separata. Bien, y después retomamos nuevamente las diapositivas. Entonces, esta separata consiste en desarrollar y responder las preguntas. 10 consejos para fortalecer nuestra autoestima.
Bien, entonces la primera pregunta. ¿En qué nos ayuda a realizar nuevas actividades? Bien, esa pregunta pueden responder en una hoja. Voy a explicar y dictar. Primero, ¿en qué nos ayuda a realizar nuevas actividades? Las nuevas actividades que realizamos es parte de nuestra experiencia vivencial, ¿no? Nos puede causar impacto, alegría, sorpresa y una manera distinta de pensar y actuar. ¿Bien? Entonces, los filósofos que dicen al respecto, el quien hace nuevas cosas vive mejor. Las mismas cosas de cada día pueden aburrir y las otras actividades que no lo hacemos y lo hacemos pueden causar impacto de alegría, de comodidad, de felicidad, de un mejor razonamiento. ¿Bien? Entonces, es importante para fortalecer nuestra autoestima desarrollar actividades que nunca le hemos hecho. De repente, por ejemplo, pueden limpiar su cuarto, pero de repente, ¿quién pintó el cuarto? De repente un albañil o su papá. ¿Y por qué no lo podrían hacer pintar ustedes de otro color? Ubicar en una distinta posición su catre, su cama, dibujar un cuadro muy llamativo, qué sé. Entonces, otras actividades nuevas es importante para realzar, para motivar su comportamiento día a día. ¿Bien? 2. Según la lectura, la percepción que Fabián de 14 tiene de sí será la misma cuando tenga 25. Bueno, eso se refiere al tema de autoestima de la clase anterior. Entonces, un niño de 14 años no piensa de igual manera que un joven de 25 años. Mira acá, un niño de 5 años o 6 años piensa de distinta forma que un niño de 9 o 10 años. El niño de 11 años piensa de una manera distinta. Y asimismo, el niño de 14 o el puber de 14 o adolescente de 14 pensará de distinta manera como lo piensa el joven de 25 años. Entonces, ¿por qué? Cada edad en el desarrollo de la persona tiene sus propias características e intereses, puntos de motivación. ¿De acuerdo? ¿Bien? 3. Jimena no supo ubicar temporalmente la cultura chancay, por eso no obtuvo una buena nota. Sin embargo, le dijo a su maestra sonriendo, ahora ya lo sé y nunca lo olvidaré. ¿Qué punto está poniendo en práctica Jimena? Mire, si dice que Jimena no supo ubicar temporalmente la cultura chancay, y por eso no obtuvo una buena nota. Sin embargo, le dijo a su maestra sonriendo, ahora ya lo sé y nunca lo olvidaré. ¿Qué punto está poniendo en práctica Jimena? Mire, para el que tiene autoestima, un fracaso significa un triunfo. Pensar positivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno tiene que evaluar por qué fracasé, por qué saqué mala nota. Entonces, sabe por qué ha tenido una mala nota. Entonces, en una próxima clase, en una próxima sesión, esa parte podrá superarlo y tendrá buena nota. Por eso dice, Jimena está poniendo en práctica, ¿no? Que de la experiencia se aprende, que la experiencia es una manera hacia el éxito. Hacia el éxito. Bien. Pregunta 4. ¿Qué significa la expresión tiene cabeza en su sitio? ¿No? Esta frase yo diría, tiene cabeza en su sitio, está centrado, ¿no? Es atinado, es metódico, etcétera, ¿no? Entonces, la expresión tiene la cabeza en su sitio quiere decir tiene pensamientos positivos. Tiene pensamientos positivos, saludables, que poseen valor, iniciativas positivas para su formación. O sea, tener la cabeza en su sitio equivale a tener conocimientos en un contexto de buenos valores, de actitudes positivas camino al éxito. Bien. 5. ¿Cómo se relaciona la perseverancia y la planificación de autoestima? ¿Qué significa perseverancia?
Perseverancia quiere decir una constancia total. Repetir varias veces para poder lograr lo que debo hacer. Por ejemplo, cuando uno empieza a manejar un carro, aprende a manejar un carro, no lo va a hacer las primeras lecciones. Pero cada vez que lo haga, está aprendiendo, está cogiendo o está ganando experiencia, ¿no? Experiencia, destreza. Entonces la perseverancia hace de que la persona esté más preparada. La perseverancia es la práctica constante y repetitiva de un caso, de un asunto o de un tema o de un manejo de algo. Entonces la perseverancia hace la persona que salga bien en su comportamiento o en la actitud. Y la planificación la planificación dice, ¿no? ¿A qué hora debo de levantarme? ¿Debo asearme, tomar desayuno? ¿A qué hora debo estudiar? ¿Cuál es el mejor horario para poder estudiar y aprender? ¿Y en qué momento? Planificación importante. El horario, por ejemplo, es parte de la planificación. El asunto es de que debemos cumplir el horario. Sí. Otra, Alejandro cree que Fabiola lo rechazó por su color de piel. ¿Qué consejo dado en la lectura le recomendarías poner en práctica, Alejandro? El que tiene baja autoestima va a pensar de esa manera. Entonces Alejandro está pensando, o tiene una baja autoestima, por eso, por el color de piel, la rechaza Fabiola. No es así. En todo caso, si observan, ¿no? Hay mujeres blancas que se enamoran de las personas de color o de la gente morena y no pensaron así. Entonces no se debe pensar como Alejandro. De repente por otros defectos o por gustos o intereses la haya rechazado Fabiola. O como también hay hombres rematadamente feos y tienen bonitas mujeres. O también yo observaba, ¿no? Cómo mucha gente que está al margen de la ley, o sea, los delincuentes, tienen bonitas mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Ellos a veces no manejan en teoría no manejan autoestima, pero es así, o sea, es importante tener la autoestima elevada. Es como cuando en la imagen nosotros vimos, ¿no? Un pequeño gato mira el espejo y en el espejo mira que es un león. Un pequeño gato se cree el rey de la selva. Entonces, es importante que uno tenga una autoestima muy elevada, pero no tan exagerada, porque eso también puede herir sentimientos, ¿no? Sentimientos. Entonces, solamente son modelos. En la diapositiva hemos visto solo modelos. Entonces, si dice que Alejandro cree que Fabiola lo rechazó por su color de piel, ¿qué consejo dado en la lectura le recomendarías poner en práctica, Alejandro? ¿No? Entonces, Alejandro debe de tomar actitudes de poder abrir nuevos caminos de amistad con otras personas, Desechar desde luego su color de piel. Una persona es tan importante, no determina el color de piel. La inteligencia de la persona no está por el color de piel, está en su mente, en su creatividad. Recuerdan, el color de piel no es determinante, solo para algunos casos podría ser determinante el color de piel, pero en cuanto a inteligencia, en cuanto a iniciativas, en cuanto a la creatividad, no tiene que ver nada el color de piel. Entonces, Alejandro debía desechar el pensamiento de su color de piel, más bien sentirse cómodo, tranquilo, alegre, contento por ese color de piel, porque su color de piel implica pues de repente más fuerza, ¿no? En el verano, en la playa. ¿Qué color de piel es más afectado por el calor solar? No solamente eso, sino es amplio ese ámbito. Darle un consejo que deseche su pensamiento de color de piel y que abra a nuevas amistades. Bien. Pregunta 7. Sebastián está agobiado. ¿Qué significa la palabra agobiado? No, la palabra agobiado significa aquello que está enfrascado en el cansancio, en el agotamiento, en la tristeza. Un cansancio más que todo. Está agobiado por el trabajo, pero no puede renunciar. ¿Qué le recomendarías? ¿Bien?
Entonces, si está agobiado en el trabajo, pero las horas que restan debe desarrollar otras actividades. ¿Recuerdan esto? Dice, ¿en qué nos ayuda a realizar nuevas actividades? Entonces, esa pregunta, la pregunta 1, más que todo sería para Sebastián. Si está cansado del trabajo porque hay una rutina, es la misma cosa que lo agota. Pero en sus horas libres debe desarrollar otras actividades, ¿no? Entonces, sabemos que conseguir un trabajo no es tan sencillo, pero desde ese punto de vista, esas horas de trabajo, para que no le agobien, debe hacer, por ejemplo, dependiendo del trabajo, buscar distintas formas de poder complementar su alegría, su dinamismo. Por ejemplo, un jardinero, ¿qué hace? Un jardinero puede escuchar su música con el audífono, la música que gusta, pero está contento en ese trabajo. Pero dependiendo del trabajo, dependiendo del trabajo. Entonces, la recomendación para Sebastián es desarrollar nuevas actividades que no guardan relación con su trabajo para estar contento y más conforme. Importante, fortalecer su autoestima con nuevas actividades. Pregunta 8. En pregunta 8, evalúa la valoración que tienes sobre ti mismo. Reconoce y señala qué aspectos afectan tu autoestima y sobre la base de los consejos del texto. Reflexiona cómo podrías fortalecer. Entonces podemos anotar acá. La valoración, por ejemplo, valoraciones que afectan tu autoestima. Una valoración que afecta tu autoestima es esa expresión que diga, ¿qué dirá la gente? No desarrollas tus habilidades, tu creatividad. Lo que opina la gente no tiene que importarte, ¿no? Manifestar tus inquietudes, tus puntos de vista abiertamente, no guardarlas para ti. No no tener miedo al cambio. No tener miedo al cambio. El cambio siempre trae un mejor desarrollo. ¿Bien? Entonces, no temer a fracasar. Si fracasas, ese fracaso te sirva para poder triunfar y salir al éxito. Algunas recomendaciones. ¿Cómo podrías fortalecer tu autoestima? En estas reglas ya vemos nosotros, una de las actividades que debe desarrollar la persona es desarrollar nuevas actividades fuera de la rutina. Eso es muy importante. Si hacía un tipo de deporte, hacer otro tipo de deporte. ¿Bien? Hacer otro tipo de deporte. Desarrollar otras cualidades. Que posee una persona tiene varias cualidades, ¿no? Cualidades en el deporte, cualidades artísticas, cualidades básicamente intelectuales, cualidades que están fuera de serie, por ejemplo, caminar 2, 3 horas fuera de la ciudad, tomar fotografías, llegar a la cúspide de varias montañas, que acá en Carretera Central hay muchas montañas, hay muchos picos para poder subir, ¿no? Y de esa manera fortalecer mis músculos, qué sé, o sea, desarrollar nuevas actividades, nuevas formas, ¿no? Porque la rutina acaba, cansa y agota. Entonces, desde ahí, ¿no? Precisar valoraciones que afectan tu autoestima. Y precisar, no, fortalecer tu estima con esta actividad. Por ejemplo, si uno no saluda a una persona, estás haciendo una actitud negativa. No, mejor. Así no te contesten, saluda. Mejor es saludar. Saluda. Si no te contestó, pero saludaste. Demuestras tu caballerosidad, tu respeto. Ese saludo puede servir más adelante de repente para un servicio, como una amistad de servicio, de solidaridad. Las personas que no saludan están mal, ¿no? Si no saludamos, ¿no? Son actitudes que afectan a nuestra autoestima. Porque ¿qué va a pensar el grupo humano si no saludamos los vecinos? Mejor es saludar, así no te respondan, ¿no? De hacer un servicio a alguien, ¿bien? Entonces, retomemos esto en estas diapositivas, retomar en estas diapositivas, mire, cómo en esta imagen, por ejemplo, un gato se mira como el rey de la selva, pero no con exageración. De repente acá la imagen esté exagerada, ¿no?
eso de exagerar. Puede afectar también a otras personas, solo que es un modelo. O sea, tener un alto sentido de valoración. Acá no pensar como el león, sino el gato o la persona en sí debe pensar que es fuerte, es creativo, se siente único en su creatividad. Ahí. El león pensará, por ejemplo, que ese rey de la selva es el único. Y el gato aspira a eso, ¿no? Ambos son de la especie felina. Entonces, es importante reconocer en esto, por ejemplo, ciertas condiciones, la importancia que pueda tener actividades, ¿no? Por ejemplo, la creatividad. Todo lo que el ser humano desarrolla o piensa es producto de la creatividad. Los grandes inventos, ¿no? Los grandes inventos, las innovaciones, ¿cómo surgieron? Producto de su razonamiento, de su pensamiento. Y muchos que pensaron y razonaron desarrollaron esas actitudes básicamente que sirven a otras personas. Piensen, a ver, miren, ¿cómo se forma la autoestima? Condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud, así como el equilibrio psíquico. Que eso es muy importante, el equilibrio psíquico, ¿no? Que está relacionado a la conducta de la persona. La expectativa y la motivación que uno tenga que tener, ¿no? Por ejemplo, acá detalle un ejemplo. Si ustedes tienen la invitación a una fiesta, tienen plata, tienen buena propina, buena ropa, y saben que van a ir a un lugar donde hay buena música y acompañados de la persona que añoran o estiman, entonces están altamente motivados, suponiendo que hoy es ese día, ese examen, hoy día, pero mañana tienen un examen de matemáticas, de trigonometría. Entonces, pero si solamente dicen que mañana es examen de trigonometría, de repente, ¿cuántas horas van a invertir en repasar los ejercicios de trigonometría? Entonces, de repente, a las 10, 11 de la noche están cansados y dormidos. Pero si se le dice que van a ir a una fiesta, buena ropa, buena propina, buen carro, buena música, buena comida, y están acompañados de personas que les agrada, entonces 10, 11 de la noche no va a haber sueño, porque están altamente motivados. Entonces, para desarrollar nuestra autoestima hay que estar motivados. La motivación es importante. Para lograr una buena autoestima positiva o una autoestima con característica alta, es importante la motivación. Si no hay motivación, no lograremos mucho. Otro que podemos, importante, una autoestima alta. Ven, en esta diapositiva recalco. Se abre a lo nuevo. Por eso en esa pregunta, ¿no? Siempre hacer cosas distintas a lo que hacíamos, ¿no? Es importante eso, hacer cosas nuevas, importante. No la rutina, actúa honestamente. Es uno de los valores, ¿no? La honestidad. Actúa con responsabilidad. La responsabilidad es importante. Se siente que es importante. ¿Bien? Cree en sus decisiones, porque tus decisiones son propias para poder determinar, ¿no? Aceptarse a sí mismo. Pregunta acá, ¿quién no tiene defectos? Todo el mundo tiene defectos. El único que no tiene defecto es Dios. Nosotros los humanos estamos llenos y plagados de defectos. Pero en esos defectos no poner ojo en mis defectos y digo que no, yo no sirvo, que yo no hago, que no me van a aceptar. No. Siempre tener un sentido alto de sí mismo, que uno es importante. Uno es importante. Vive plenamente. Aprovechar toda circunstancia para estar cómodo. Disfrutar de la vida en la medida de las posibilidades. De compartir, de agradecer, de reflexionar, de respetar a los demás. Si uno no respeta a una persona, también se siente mal, ¿no? Emotivamente surge de que algo está mal, entonces en esa conducta es importante superar. En cambio, la baja autoestima, ¿qué va a lograr? Miedo, temor, sobresalto, inseguridad. Eso no lleva a nada bueno. Hay un dicho popular, dice, ¿no? El hombre cobarde no entra a palacio.
Entonces eso quiere decir no tener miedo. Entonces implica afrontar nuevos retos, actuar con independencia. Sus pensamientos deben ser positivos. Se siente orgullo por sus logros, aunque el orgullo no es parte del valor, ¿no? Pero en cierta medida el orgullo debe ser para levantar tu autoestima, sin menospreciar a los demás. Está a gusto consigo mismo. Se siente satisfecho de su buen hacer. Bien, cómodo, contento. ¿Bien? ¿Qué más? Debemos entender de que la autoestima está en un contexto donde hay modelos de vida. Por ejemplo, esos paradigmas de interesarse por un tipo de música, la forma de vestimenta, la forma de estilos de vivencia, ¿no? Y también está el reflejo de la sociedad nos refleja, los grupos sociales nos reflejan, ¿sí? Nos reflejan. No solo es la familia. Entonces hay medios y hay razones externas donde nos va a tener para el desarrollo de nuestra autoestima. Y eso es muy importante. ¿Bien? Entonces, como ya en la lectura lo había dicho su compañero, la familia es importante desde luego, como lo dije, ¿no? Los primeros profesores son los padres de familia, entonces debemos obedecer a los padres de familia, porque nuestros padres tienen experiencia de vida, tienen la universidad de la vida, ¿ven? Entonces debemos escuchar a nuestros padres. Ellos tienen, ningún padre va a querer que su hijo esté mal ni va a fracasar, ¿no? Los consejos y las recomendaciones, las normas de los padres es tan importante, valioso. ¿No? Entonces, si no escucho la recomendación de mi padre, puedo cometer errores, ¿no? Entonces, pero frente a ello, dice también, en ese entorno, existen padres, madres o familiares que humillan o desprecian. Eso se debe desechar de los padres. El maltrato emocional o la manera directa de un patrón o comportamiento que adopta ciertos modelos, ¿sí? Entonces, la familia resulta importante, muy importante cuando es de acción positiva. ¿Ven? Padres que apoyan, incentivan y engrandecen los logros de sus hijos. Los feliciten. Promueve el desarrollo autónomo, libre y crítico de los hijos. Entonces el hijo dice, quiero hacer esto, muy bien, hazlo, pero creativa, sin olvidar las normas que debe cultivar para enfrentarse a la sociedad. Dentro del núcleo se aprende a respetar reglas, normas y promueve la convivencia sana y pacífica. Desde luego, eso es lo que se necesita en el entorno de la familia. Bien, entonces, con esto hemos tocado el tema, la segunda parte de la autoestima, y hay una serie de preguntas que ustedes tienen que desarrollar para poder enviar en el Classroom o al correo. Bien, entonces si hubiese alguna pregunta aquí. Gamarra. No, profesor. Ninguna. ¿Está claro, no, Gamarra? Sí, ¿Me escucha, profe. Gamarra? Ya, muy bien. Sí, Entonces, pregunte. anote nuestra asistencia. ¿Cómo? Que anote nuestra asistencia. Ya lo precisé su asistencia. Ya no hay problema, Gamarra. Entonces, Micaela de la Cruz. Micaela, Profesor, todo claro. está claro, ¿no? Entonces, en pocas palabras, Micaela, ¿qué cosa es la autoestima? Ya, entonces ahí retomo. La autoestima es quererse a uno mismo, ¿no? Estimar sus propias características, sus propias inquietudes, ¿no? Valorarse uno mismo de que es importante para sí mismo, es importante para su familia y es tan importante para la sociedad. Toda persona es importante para la sociedad, no solamente para la familia. Cada uno es creativo en el nivel donde desarrolle,
pensamiento que tenga. Cada uno tiene un cerebro para pensar, para razonar. Entonces, cada uno es libre de pensar. Entonces, eso debemos valorar. Es tan grandioso que nosotros, cada uno pensemos y podemos crear algo. Ahí está la libertad de la persona. Pero frente a eso no existe una libertad total, ¿no? Una libertad económica, una libertad que yo hago lo que me quiera o como lo que me convenga. Eso no existe porque en la sociedad ya existen normas o reglas de buen comportamiento. Si yo tengo que violar esas normas, entonces yo estaré en un punto al margen donde vendrán las sanciones. Entonces es importante cultivar. Entonces van a desarrollar esas preguntas que hemos... Va a venir 2 o 3 preguntas para desarrollar en Classroom, de 3 de esas preguntas que ya se formularon y ya se explicaron. Bien, con esto finalizo la sesión de clase y hasta el día de mañana. Adiós, profesor. Hasta mañana, niños. Hasta luego, profesor. Hasta mañana. Hasta Chao, luego. profe. Hasta luego. Adiós. Adiós.